Bienvenidos, bienvenidas a esta jornada vespertina de nuestros ejercicios espirituales 2021 del Centro Franciscano de Centroamérica. En la mañana habíamos hablado sobre una oración de San Francisco. Es cierto que el contexto general es los 800 años de la regla nubulada de Francisco. Y en la regla veíamos que Francisco pide que los frailes hagan oración, los clérigos, el oficio divino y los laicos, Padre Nuestros, Gloria al Padre, el credo, etcétera, ¿no? Pero no es que habla mucho de la oración. Y por eso hoy en la mañana nos acercamos a un texto muy precioso de San Francisco de Asís que nos canta la belleza de la creación que es bella porque viene de Dios, el cántico de las criaturas. Ese fue el tema de la mañana que tuvimos y que creo que fue muy rico porque nos hace caer en la cuenta que las criaturas también son nuestras hermanas porque son también parte de la creación de Dios, de la gran familia creadora de Dios, la familia pues que Dios crea como Padre. Y que por tanto las criaturas también tienen todo el derecho de llamar Padre a Dios, al igual que nosotros. Y que nosotros estamos pues ciertamente inmersos en la creación de Dios, en este mundo pues de la creación de Dios y que Dios se presenta como Padre. Hoy vamos a ver otro tipo de belleza. En la mañana hablamos de la belleza de la creación con la que canta San Francisco de Asís, un cántico que nace en un contexto particular de su vida. Pero hoy vamos a pasar de San Francisco de Asís, porque ya estamos también culminando, entonces vamos a pasar de Francisco de Asís a el Papa Francisco, a Francisco de Roma, podríamos llamarlo, ¿no? Entonces, el Papa Francisco, y vamos a hablar de una encíclica que él escribió que se llama Gaudete et Exultate. Gócense y alégrense ustedes, ¿no? Es el texto, un texto bíblico que él cita. Y este texto del Papa Francisco es muy precioso porque nos habla de la santidad, de la belleza de la santidad en la iglesia. Y el Papa Francisco dice que la santidad es el rostro más bello que tiene la iglesia. Es decir, la santidad es lo más precioso que tiene, porque es una santidad que viene de Cristo. Cristo es el santo y la iglesia es santa porque Cristo es su fundador. Y en Cristo también nosotros participamos de esa santidad. Entonces, la imagen pues del santo, dice el Papa, es como el rostro más bello, es la carta de presentación de la iglesia, lo más precioso, lo más bonito. Pero cuando hablamos del santo, quizás nosotros nos imaginamos alguien alejado de la realidad, nos imaginamos alguien pues que, no sé, hasta que comía poco seguramente, ¿no? Yo creo que no podría ser santo en este caso. Sin embargo, el Papa dice que la santidad pues es la que nosotros vivimos cada día. Es decir, todos nosotros somos llamados a la vida en la santidad. Una santidad pues que es la que viene de Dios y es la santidad que compartimos en la iglesia. Es la santidad que nosotros, por la cual cada día le pedimos a Dios. No solo nos esforzamos, sino que le pedimos porque al final la santidad es una gracia de Dios. El Papa dice, es el rostro más bello. Y aquí yo voy a utilizar también, me voy a apoyar un poco en una reflexión que hizo un obispo capuchino, Paolo Martinelli, que es el obispo auxiliar de Milán, en Italia, en una conferencia que él dio explicando sobre esta encíclica, este texto. Entonces, en esa conferencia, Martinelli se decía, pero ¿cuál belleza? O sea, es el rostro más bello que tiene la iglesia, la santidad. Pero dice Martinelli, pero ¿cuál belleza? Dostoyevsky dijo, es un pensador, él dijo que la belleza nos salvará, que la belleza va a salvar el mundo. Pero aquí la pregunta es, sí, pero ¿cuál es la belleza? ¿Qué belleza es esta? La vida en Jesús es la cosa más bella para nosotros, la vida cristiana, la vida de permanecer en Jesús como los apóstoles. Esa es la belleza, pues, que es realmente para nosotros aquella que nos da vida. Hay una belleza que es inauténtica, dice Martinelli, una belleza que seduce, pero que esconde la nada y el vacío. Es como una belleza que nos atrae porque se ve que es hermosa, pero es una belleza que nos empuja
hacia un vacío, nos empuja hacia la nada, hacia aquello que al final crea una desilusión y una tristeza en la persona. Tantos engaños, ¿no? De belleza, tantas cosas que parecen bellas y que solo nos dejan un mal sabor de boca, por decirlo así. Solo nos dejan la tristeza y la desilusión y nos topamos con que fue un engaño. Eso, una ilusión justamente. Entonces, esa es una belleza, pero que esconde una falsedad. Es una belleza donde es como un barniz nada más, ¿no? El barniz de las puertas que se puede ver bonita la puerta, pero puede ser que por el interior esté picada. Entonces, es una pasada nada más, ¿no? Entonces, es una belleza, pues hay una belleza que es la que nos seduce, pero nos lanza al vacío, dejándonos una desilusión y una tristeza en la vida. Pero hay una belleza también que atrae y que abre nuestro corazón hacia una belleza y que nos lanza hacia el infinito y que nos lanza con los profundos deseos del corazón. Y es una belleza que nos da vida. La verdadera belleza no es una cuestión cosmética. Ve, cosmos es belleza, ¿no? Significa belleza. Pero si lo vemos en los productos de belleza, por ejemplo, ¿no? Ahora también masculino, ¿no? Pero antes era más femenino. A esos grupos de productos de belleza a veces se le llama cosmética, porque la cosmética es lo que ayuda a una belleza exterior, a una belleza, decíamos, un poco como el barniz, ¿no? Como la pintura, una pasada de pintura. Y es una belleza, ve, se ve bonito, pero no es algo que sea consistente. Es una belleza que, ve, si me lavo la cara, se me va toda la pintura, no se me va toda esta belleza exterior. Entonces, esta es una belleza, la cosmética es más de la apariencia, mientras que la verdadera belleza es aquella que sabe transformar incluso lo desfigurado de la vida, lo transforma en algo que lo convierte mucho más bello. Por ejemplo, la belleza de los valores. Una persona es bella no solamente por la apariencia física, sino también por los valores. Y esta belleza no se puede medir con productos de belleza, ¿no? Aquí es una cuestión muy diferente, ¿no? El tema, pues, de la belleza. Entonces, ¿cuál belleza, dice Martinelli, es la que a nosotros nos está atrayendo? ¿Cuál belleza es la que nos jala? ¿Cuál belleza es la que nosotros estamos siguiendo? Porque, ve, nos podríamos quedar con la belleza de la criatura olvidando la verdadera belleza del creador. Nos enamoramos de la belleza creatural y dejamos de lado la verdadera belleza, que es aquella belleza de Cristo. Cristo es la verdadera belleza para nosotros, hermanos, hermanas. Nosotros tenemos la belleza más grande que es Cristo. En Cristo también nosotros somos invitados a vivir esta belleza, pues. Francisco dice, tú eres belleza cuando cantas, se recuerda, ¿no? En las alabanzas de Dios Altísimo, tú eres belleza. Y también canta la belleza de la creación, lo que veíamos hoy en la mañana, el cántico de las criaturas que no alaba la belleza de la creación, sino que alaba a Dios por su belleza manifestada en la creación que se convierte para nosotros, hermana. Entonces, esta es la belleza de Dios, la que es parte, la que se impregna en nuestra vida. Es la belleza de Dios la que es capaz de transformar nuestra fealdad, porque lo que nos hace feos a nosotros es el pecado, mientras que la gracia nos tira, nos jala a esta belleza que es la belleza de Dios. San Buenaventura dice que Cristo es el ars patris, es decir, el arte del Padre, el arte y el artista del Padre. Cristo es lo más precioso del Padre, que convierte las cosas deformes en belleza. Es capaz de convertir en belleza aquello que es feo. Y las cosas que ya son bellas las convierte en bellísimas, justamente, ¿no? Pero es Cristo, porque Él nos ha hecho también hijos de Dios. Por medio de Cristo hemos sido llamados a ser hijos de Dios y esa es la belleza más grande, pues participar no solamente como aquellos que tienen sus huellas, que tienen la huella de Dios, que sería la creación, sino que aquí sería la imago Dei, la imagen de Dios, el ser humano, pues esa es su belleza, su dignidad, la de ser hijo, hija de Dios, que comparte la imagen de Dios, ¿no? El más bello entre los hijos del hombre, como canta el Salmo, es incluso aquel que no tiene ni apariencia ni belleza humana,
que es el siervo doliente de Isaías. Es Jesús, pues, que a la vez transforma aquella no apariencia humana porque es deforme, que es el siervo doliente, lo transforma, pues, en la verdadera belleza y se convierte en el más bello de todos los hombres, como dice el Salmo, ¿no? Cristo, pues, es la belleza para nosotros. Y esta belleza es la que se manifiesta en la santidad de la persona, en la santidad del cristiano. La verdadera belleza es también la gloria de Dios. La gloria de Dios es que el ser humano viva, dice uno de los padres de la iglesia. Y esta belleza y esta gloria de Dios es manifestada en el misterio pascual, en Cristo, pues que padece, que muere, pero que resucita. Ahí se manifiesta la verdadera belleza en Cristo transfigurado, en Cristo pues resucitado, en Cristo que pasa por el camino de la cruz, pero que resucita. El misterio pascual, ¿no? Pascua significa también el paso, que algunos dicen, bueno, el misterio pascual en realidad es toda la persona de Cristo, no solamente un evento particular de su vida, ¿no? Y cada santo entonces es como la palabra de Dios viviente, la palabra de Dios que habla, la palabra de Dios que nos invita nuevamente a la vida en Cristo, a la vida con Él. Y es aquella experiencia del santo que hace explícito aquello que está quizá implícito en el Evangelio, aquello que no logramos comprender del Evangelio. Cuando vemos a los santos, cuando vemos al santo, ahí nos queda más claro. Si en la creación nosotros vemos con Francisco la belleza de Dios y la bondad, ¿no? Porque también la creación es la que nos sostiene, ¿no? Pues también en el santo vemos aquella belleza de Dios y aquello que no podemos describir o comprender del todo en el Evangelio, porque el santo nos hace presente a nosotros el Evangelio. Cristo es el modelo de la verdadera humanidad, por eso es el arte del Padre. Y quien sigue a Cristo, hombre perfecto, se convierte cada día en una persona más humana. Yo creo que el gran mensaje de Cristo también es ese. ¿Por qué Cristo, siendo Dios, quiere convertirse en humano como nosotros? ¿Habría visto Cristo algo muy particular en el ser humano como para querer ser uno de nosotros? Y yo creo que el mensaje es ese, ¿no? El mensaje es, ¿tú quieres ser santo? Sí, yo quiero ser santo. Ok, pues el camino es la humanidad. Por eso Cristo es el modelo para el humano, porque Cristo es verdaderamente humano también. Y es la medida perfecta a la cual nosotros debemos ajustarnos, a la cual nosotros debemos de ver siempre como un espejo. Cristo, que es el modelo perfecto de santidad y que es modelo perfecto también porque se convierte en humano como nosotros. Con su encarnación nos está dando el mensaje claro que la santidad pasa cuando tocamos la humanidad, cuando vivimos los valores más profundos del ser humano, porque ahí es donde se manifiesta Dios, justamente en la humanidad, justamente aquello que quizá muchas veces tenemos tentación de rechazar, ¿no? Yo no quiero ser humano, quiero ser algo espiritual. Eso no existe, pues, al menos en el pensamiento católico. El Papa Francisco dice en esta encíclica, es lo primero que él trata, dice que todos estamos llamados a la santidad. Y dice el Papa en el número 7, me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente. Dice, a los padres que crían con tanto amor a sus hijos, donde allí se manifiesta la santidad en lo cotidiano. Ven que no es en una cuestión como podemos pensar desencarnada. No, en lo cotidiano, en los padres de familia que crían con tanto amor a sus hijos, dice ahí, me gusta ver la santidad de Dios. En esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo, dice el Papa. En esta constancia para seguir adelante día a día, veo la santidad de la iglesia militante. Es decir, la santidad no es un concepto, la santidad es experiencia. Por eso, hermanos, la vida espiritual en realidad es experiencia. No me vuelvo más espiritual yo leyendo más libros de teología. No, eso me servirá para orientarme, pero la espiritualidad es experiencia. Entonces, por eso es que el santo hace la experiencia de Dios, la experiencia en su vida cotidiana. Todos somos llamados a la santidad y todos estamos llamados a ser santos, viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día.
Allí donde cada uno se encuentra, allí debe ser santo. Dice el Papa Francisco, ¿eres consagrada o consagrado? Sé santo, viviendo entonces con alegría tu vida. Entrega con alegría tu vida en la vida consagrada. ¿Estás casado? Pues entonces sé santo, amado, amando, dice, y ocupándote de tu marido o de tu esposa, como Cristo lo hizo con la iglesia. Allí estás invitado tú a ser santo, a ser santa. Eres un trabajador, dice, sé santo cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos, transformando pues el mundo, siendo co-creadores, como diría San Juan Pablo II en Labores et Excelsum, que habla del trabajo, ¿no? Y cómo el ser humano colabora también ahí. Allí estás invitado también a ser santo. Eres padre de familia, eres abuela o abuelo, sé santo, dice, enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. Tienes autoridad, es decir, tienes bajo tu cuidado un grupo de personas, pues sé santo, dice, luchando por el bien común y renunciando a tus intereses personales, renunciando a ponerte por encima de los demás. Sé santo entonces, hermano, hermana, porque Cristo es santo y Él nos invita a la santidad. Esta es un texto muy precioso del Papa Francisco, ¿no? Donde dice que Él toca pues la santidad en lo cotidiano del cristiano, que tiene a Cristo en su corazón. Y allí es donde Él es capaz de reconocer la santidad en la iglesia. Entonces, este es el rostro más bello que tiene la iglesia. Son ustedes, soy yo, son los santos ya glorificados y son tantas personas que luchan por la santidad. Ahí se manifiesta pues la santidad de Dios, el que nos dijo sean santos porque mi Padre es santo. Pero características de este santo. ¿Quién es el santo? El santo es el que no huye de la realidad, sino que la abraza. Es quien vive la vida. Es un don de gracia que se muestra sacado del evangelio. Es como la palabra de Dios, no lo que ya habíamos dicho antes. Entonces el santo no huye de la realidad. Y eso es lo que el Papa Francisco nos estaba diciendo. O sea, si tú eres padre de familia, eres madre de familia, allí sé santo. Sé santo también en tu trabajo. Si eres religioso o religiosa, si eres clarisa, allí sé santa, siendo clarisa o siendo terciario capuchino como Fray Roberto, o siendo aspirante como el hermano que nos acompaña acá, o siendo religiosa como Sordina. No sé, ahí en la vida religiosa, si eres religioso, allí vive tu santidad, la santidad de Cristo, la santidad que se manifiesta en la iglesia, pero tocando siempre la realidad del ser humano. Yo no he conocido ningún santo que no sea sensible ante el dolor de los demás. Eso es imposible. Allí se manifiesta la santidad. Se manifiesta la santidad, pues, en la persona que toca el dolor, el sufrimiento del ser humano. Esto es precioso, hermanos, porque significa que la santidad es para todos y que todos estamos invitados a palpar también el dolor, la fragilidad del ser humano. Aquí entre nosotros en este grupo está la doctora Reina Amador, que ella toca siempre la fragilidad del ser humano, pues eh, procurando la medicina para los enfermos, ¿no? Allí está también llamada ella a ser santa, a vivir su santidad con este don que Dios le ha dado. Entonces el santo es el que toca esta realidad, pero la toca y la abraza, es decir, no la rechaza, no huye de la realidad, porque Él es el que vive la vida como un don y como una gracia sacado del Evangelio, dice acá, ¿no? Martinelli, pero es como la palabra de Dios que continúa pues a hablarnos a nosotros en los hermanos y hermanas que viven su santidad cotidiana. Habíamos dicho que Cristo es el modelo de santidad. El designio del Padre es Cristo, dice el Papa Francisco. Aquí estoy citando el número 21 de Gaudete et Exultate. El designio del Padre es Cristo, dice, y nosotros en Él, en Cristo, porque Él es el modelo, ¿no? La figura perfecta del ser humano. En último término, es Cristo amando en nosotros, porque la santidad no es sino la caridad plenamente vivida. Es decir, Cristo se manifiesta al mundo en nosotros. O sea que si nosotros somos capaces de amar profundamente, no somos nosotros, es Cristo. Ve, lo mismo que decía Pablo, ¿no? Al final de su vida, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. ¿Por qué?
porque Cristo es el que ama de una manera profunda y se manifiesta también en nosotros. En Cristo también nosotros somos capaces de amar. Y la santidad no es otra cosa más que el amor, que la caridad vivida plenamente, vivida pues en una forma muy heroica en la vida del cristiano. Por lo tanto, la santidad se mide por la estatura que Cristo alcanza en nosotros, por el grado como la fuerza del Espíritu Santo modelamos toda nuestra vida según su vida. Cristo pues es el modelo para nosotros de santidad. Entonces, pero ¿qué cosa es lo que el santo no soporta? Aquí podríamos hacer una larga lista, ¿no? Lo que no es el santo, lo que no es capaz de estar en su vida. El santo jamás soportaría una vida sin Cristo. Una vida descristificada no es posible para un santo. No he conocido ningún santo yo que viva una meditación profunda, pero que no quiera saber de Cristo. Eso es imposible. Ve, será un coach o un instructor pues en meditación, pero nada que ver con la fe, nada que ver con Cristo, ¿no? Entonces, un santo jamás puede vivir una vida sin Cristo. Aunque si bien el santo es capaz de soportar todo, como dice Pablo en la carta a los Corintios, que el amor lo soporta todo, pero el santo, aunque puede soportar todo, jamás podrá soportar una vida sin Cristo. Porque el santo siempre busca a Dios y quiere ser libre para buscarlo. Pasa de los deseos de su vida al único deseo, y aquí con mayúscula, al deseo de Dios. El santo es el que cada día busca a Dios, tiene el deseo de Dios, ya no tiene un montón de deseos, que de hecho nosotros los seres humanos pues somos los únicos que somos hechos de deseos incluso, ¿no? Los animales no tienen esta característica, el ser humano sí, es el que desea y desea tantas cosas, ¿no? Pero el santo es el que pasa de desear tantas cosas superfluas o innecesarias a desear solamente una cosa, a desear a Dios en su vida. Y por eso busca a Dios. Y por eso es que vive una vida inquieta, como dice San Agustín, no nos hiciste para estar contigo. Por eso nuestra alma no descansa, porque vive inquieta, buscándote, Señor. Y no descansará ese, sino hasta estar plenamente contigo en la vida eterna. Entonces, el santo es aquel que busca a Dios. El santo no soporta pues una vida sin Dios, no soporta una vida sin Cristo. Tampoco no soporta vivir sin oración. Menciónenme un santo ustedes que no haya, que haya rechazado la oración, no es posible. Entonces el santo es aquel también pues que vive su vida de oración. Es imposible una vida sin oración para un santo. No hay santo sin oración. Él ora insistentemente como manda Jesús en el Evangelio, ¿no? Oren en todo momento. Orar siempre. Esa es la actividad del santo. Entonces, no soportaría una vida desencarnada, pues no soporta una vida sin Cristo, no soportará jamás una vida sin oración y nunca soportará una vida sin tocar el sufrimiento humano, el drama, lo dramático, pues, que le toca vivir al ser humano. La oración de petición toca la realidad del mundo, la realidad humana y la presenta ante Dios. Creo que siempre que hacemos oración, siempre pedimos por los demás, ¿no? Y eso no nos pasa solamente a los religiosos, sino que tantos laicos que a mí me han dicho, Fray, es que mire, yo oro por todos los frailes, yo oro por todos los consagrados, oro por el Papa, por los sacerdotes, por ustedes, por todos. Y eso es precioso porque la fragilidad humana la presentamos ante el Señor para que Él la transforme, porque es Él de quien viene toda santidad y es el que puede transformar lo feo de nuestro sufrimiento, nuestro drama en una belleza, en la belleza de la santidad, la belleza de Dios. Entonces el santo no puede huir jamás, no puede rechazar el sufrimiento del ser humano. ¿Qué santo sería ese que no toque el sufrimiento del ser humano? Pensemos, por ejemplo, Padre Pío, ¿no? Un santo franciscano, ciertamente, ¿no? De nuestra familia. Un hombre, pues, místico, un hombre que no sé cuántos rosarios se rezaba al día, creo que 20, una cosa así, ¿no? Pero los rosarios con los tres misterios, los cuatro misterios, ¿no? Digo, todos los misterios gozosos, los dolorosos y los gloriosos que estaban en la época, ¿no? De Santo Padre Pío. Y se rezaba 20 rosarios completos al día en su tiempo también pues de confesión y todo eso, también era un hombre eh,
que tenía el don de la bilocación, ¿no? Pues un santo que rezaba tanto, un santo que tiene esta experiencia mística de Dios en la oración, un hombre entonces de oración, como Francisco ha hecho oración también él. Pero también un santo que supo tocar la realidad humana. Es el santo que transformó el dolor de tantos en alegría, no solamente por los milagros que continúa haciendo el día de hoy, sino también por el gran hospital que él construyó, que se llama Alivio del Sufrimiento, porque él, pues, el sufrimiento tocaba su corazón y el sufrimiento hace que el santo realmente se conmueva y hace que el santo se ponga de rodillas ante Dios por el sufrimiento del otro, ¿no? Esta es la belleza también de la santidad, que el santo, pues, nos ilumina a nosotros con su testimonio de vida y nos alienta a vivir también nosotros la santidad. Pero el Papa Francisco en esta carta también denuncia que hay al menos, dice, dos tentaciones que pueden llegar hacia nosotros y que serían, se resisten a la santidad. Dos tentaciones que nos pueden llegar, hermanos, y pueden destruir también nuestra vida cristiana. Y una de estas es una antigua herejía. Ve, ahora se dice pensamiento disidente, ¿no? Pero la iglesia le llama de herejía, ¿no? Una antigua herejía que es el gnosticismo. Pero el Papa dice, bueno, es tan antiguo, pero en realidad está también dentro incluso de la misma iglesia, puede estar, dice el Papa, y sería el gnosticismo actual. Pero el gnosticismo es lo que supone la salvación, pero más o menos una salvación espiritual. Es decir, aquí el cuerpo no cuenta porque el cuerpo es materia. Entonces la salvación llegaría por medio de un conocimiento, es decir, por la inteligencia que solo lo tienen algunos. Esa sería la salvación, ¿no? Es como una chispa, como una cuestión intelectual. Y la salvación estaría en este ámbito, ¿no? Solamente por la cuestión gnosis, ¿no? El gnosis viene más del pensamiento, ¿no? Del pensar. Entonces, aquí no contaría pues el sufrimiento, tocar el sufrimiento del hermano, porque eso no importa. No importa ni siquiera la fe, ese es el gnosticismo original, ¿no? Pero el gnosticismo cristiano es aquel que niega incluso la encarnación de Cristo. ¿Por qué la niega? Porque la materia está relacionada con lo malo. Entonces, lo material es lo malo que existe, mientras que solamente lo espiritual cuenta, pero espiritual intelectual. Entonces, el gnosticismo cristiano, digamos, y en la actualidad sería aquella persona que quiere ser santa, pero que no toca la realidad de su hermano, de su hermana, que vive en el cotidiano, en su cuerpo, en su espíritu, sus angustias. ¿Por qué? Porque eso sería material y eso no importa. Entonces, es como querer salvarnos, pero de una forma desencarnada, ¿no? El Papa Francisco, el Papa Juan Pablo II decía, ya no más divorcio entre fe y vida, decía él, justamente por esto, porque el gnosticismo nos podría llevar a un divorcio entre fe y vida. Entonces solamente valen mis oraciones, solamente mi conexión espiritual con Dios, pero no importan aquí las obras de caridad, no importa que se esté muriendo el hermano, eso no importa, porque lo que importa es que yo esté conectado espiritualmente con Dios. Entonces, se trata de un subjetivismo donde pierde el valor la ternura de la carne del hermano. Por eso mismo Cristo no se habría encarnado según los gnósticos, ¿no? Porque no habría podido devaluarse Cristo tomando pues una condición que es deplorable como es la carne, porque es una cuestión mala, lo material. No, eso no es católico. Lo católico es, ¿no? El Cristo que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre que se encarna y que toca la miseria humana, pasa pues curando a los enfermos, pasa consolando a los tristes y deprimidos, ¿no? Y pasa también pues perdonando los pecados. Entonces, un peligro, hermanos, en nuestro camino de santidad es pensar de que yo voy a ser santo, pero sin tocar lo cotidiano, sin tocar la vida del ser humano. Imposible. Los santos nos han demostrado que más bien es al revés, es tocando el dolor, haciéndose, poniendo el corazón, ¿no? En el dolor del otro, la compasión. Allí es donde se alcanza la santidad, pero también tocando pues el dolor ajeno y el propio. Ok, peligro número 1, el pensamiento gnóstico dentro de la iglesia. Le preocupa esto al Papa, pues cuando se desencarna la vida espiritual.
El otro gran peligro que el Papa ve, y lo dice ahí justamente en esta carta, es el pelagianismo. Pelagio era un monje irlandés, pero él y su pensamiento reduce el cristianismo a una especie de moralismo. Pelagio dice que no se necesita de la gracia de Dios prácticamente, ¿no? Para alcanzar la salvación. Se gana el cielo gracias a los propios esfuerzos y a base de merecerlo, ¿no? Entonces yo merezco la salvación y por eso no importa si Dios no me la quiere dar, yo me la merezco y yo voy a hacer los esfuerzos necesarios para poder ganar la salvación. Siendo así, entonces no se necesita de una gracia especial. Pero Pelagio era contemporáneo de San Agustín y San Agustín le responde a Pelagio, le dice, Pelagio, lo que tú estás pensando no es católico, porque el ser humano no tiene derecho a la salvación, a la santidad, sino que Pelagio, hay una palabra muy preciosa que se llama gracia, que se llama gratitud. Es por la gratitud de Dios que el ser humano alcanza la salvación. No es por sus méritos propios, sino que es por la gratitud de Dios. San Agustín le responde de esta forma. San Agustín es el padre de la iglesia, ¿no? El, conocido por ser el doctor de la gracia, creo que le llama, no recuerdo ahora si es a él o a otro, pero es el que predica la gracia. Es por gracia de Dios que nos salvamos, no es por el esfuerzo nuestro. Es cierto que la gracia, digamos, te va a llevar a un esfuerzo, a un ponerte en oración, a un ir con los pobres, a un ir y tocar el sufrimiento del otro. Pero la gracia la que te empuja y eso viene como una respuesta humana, pero no es al revés. No es que a fuerza de ser yo obras de caridad me voy a ganar el cielo. No, porque para eso ni siquiera necesito creer en Dios. Entonces, el gran peligro aquí es que el pelagianismo no necesita entonces de Dios, sino que se pone el hombre, el ser humano se pone en el lugar de Dios. Y dice el Papa que a menudo nos lleva a asumir el control y a volvernos duros nosotros, ¿no? O con una normatividad. Es decir, no, lo que importa es lo que dice la norma. A mí no me importa lo que está pasando el ser humano. Contrario, ¿no? A Jesús, que le toca pues renunciar a un poco, es denunciado más bien cuando él antepone al ser humano al sábado, ¿no? Y le caen encima, ¿no? Dicen, no es posible que en sábado, ¿cómo es posible que tú vas a hacer esa cosa? Y él dice, fue el ser humano el que fue hecho para el sábado, no al revés. Y aquí también pues el pelagianista se vuelve legalista y dice, no, es que las cosas se hacen así y punto. Y eso lo lleva a ponerse por encima de los demás, asume el control por encima de los demás y obviamente que se vuelve una persona dura, una persona difícil. Y esta es una persona un poco, quizá como un poco narcisista. Paolo Martinelli, este gran obispo italiano, él dice que, gran teólogo por cierto, ¿no? Él dice que el pelagianista es un narcisista espiritual porque se esfuerza solo, mientras que el santo se sabe que es pecador y que necesita de la gracia de Dios y que espera alcanzar un día el perdón de Dios. Y sabe el santo que no le bastan los esfuerzos, sino que la gracia de Dios es la que actúa en la vida del santo, en la vida de la persona. Dos puntos de vista muy diferentes, ¿no? El narcisista espiritual que dice, no, yo me lo merezco y yo me voy a conceder este gustito de la vida eterna porque yo me lo merezco y porque voy a hacer obras de caridad, voy a hacer todo lo posible para alcanzar la santidad porque yo me lo merezco, ¿ok? Ese no es el santo. El santo es el que sabe que es pecador, el que confía en la misericordia del Señor y que espera que un día le conceda al Señor el perdón de sus pecados, que también hace esfuerzos, pero que sabe que no le bastan sus esfuerzos para alcanzar la salvación, porque sabe que la salvación viene por gracia. Entonces, ese es el grupo del pelagianismo, ¿no? Mientras que, regresando al gnosticismo, el católico no, gnosticista sería aquel que piensa que alcanza la santidad, pero rechazando la vida humana prácticamente, rechazando lo que el dolor, rechazando lo que el sufrimiento que pueda pasar la persona, ¿no? Porque el gnóstico simplemente piensa que la salvación viene por una cuestión espiritual, rechazando el cuerpo, rechazando lo material, porque sería obra del mal, sería lo malo, ¿no? Mientras que hay que superar eso, superar lo material
para convertirse en personas espirituales, un poco desencarnadas, ¿no? Eso no es el santo. El católico es aquel que lleva ante Dios el drama humano, lo dramático que vive el ser humano, lo pone, la fragilidad, los mismos límites del ser humano, la misma muerte como San Francisco de Asís, ¿no? Que reconoce el límite de la muerte y por eso le llama hermana. El mismo Francisco que nos habla de la enfermedad y dichoso que él dice que la soporta con paciencia la enfermedad. El mismo Francisco que invita al perdón. Entonces, toda esta cuestión dramática que veíamos en la mañana en el Cántico de las Criaturas, el ser humano que pierde la armonía cuando se vuelve enemigo del otro o cuando lo bloquea la frustración de la enfermedad y que debe encontrarse también ante la muerte. Cuando el ser humano pues es capaz de superar todo esto, cuando se vuelve amigo del enemigo, cuando se abre al otro, cuando acepta la enfermedad con paciencia y reconoce que también Cristo sufrió y une su sufrimiento al de Cristo, es entonces cuando alaba a Dios y se vuelve bello, se vuelve santo, ¿no? Y es entonces también cuando se prepara incluso a la muerte y cuando recibe la muerte como parte de la vida. Es entonces cuando puede alabar a Dios. Ese es el santo, pero es humilde, es sencillo y toca la fragilidad humana. Entonces, el gnóstico no toca la fragilidad humana, el santo sí. El pelagianista, ¿qué cosa no hace? El pelagianista piensa que se merece el cielo, por ser él quien es, ¿no? Por ser vos quien sois. Entonces piensa que por eso se va a ganar el cielo y la salvación, gracias a eso y a sus esfuerzos personales. El santo es el que hace muchos esfuerzos, pero sabe que la salvación solamente le viene de Dios, porque solamente es gracia, porque el Señor que es bueno nos salva por gracia y porque Él es el omnipotente y el altísimo. Entonces el Papa nos invita pues a superar estos dos tipos de tentaciones que llegan a la iglesia y que a nosotros también podrían llegarnos. Y nos invita a abrazar la llamada a la santidad, a responder hoy nosotros siendo santos, porque la santidad es lo que hace bella a la persona, mientras que el pecado es aquello que lo convierte en feo, lo aleja pues de la verdadera belleza que es Dios. Cristo es el que transforma lo feo del ser humano cuando peca, lo transforma en la belleza de Dios, que es la gracia. Y aquello que es bello lo convierte ahora en bellísimo, porque Él es el modelo de ser humano al cual nosotros estamos invitados a alcanzar, a fijarnos en Él y a vivir como Él vivió.